damos la editorial que todos los días planteamos, opiniones. La- lo de hoy es simple posiblemente o no tan simple. Es hacernos preguntas, como hacemos habitualmente, y la pregunta es, ¿hay un cambio mental? ¿Cambio cultural? Los dos casos, si querés, por separado, pero que hacen mención a esto que uno en lo personal está notando, pero por ahí es personal. Porque en los últimos tiempos, algunos dicen en los últimos años, yo creo que en los últimos tiempos, en realidad, estamos siendo testigos, los que peinamos canas con mayor razón, de transformaciones en la sociedad y quizás las canas hacen, o bien que no las podamos tener en cuenta, o no nos vamos dando cuenta. La manera en que pensamos hace que por ahí no se refleje en la realidad que vivimos, o la realidad que vivimos no se refleja en cómo nosotros pensamos. ¿Hay un cambio realmente mental, cultural? Si fuera un cambio mental, sería la transformación que a veces se percibe y que entendemos que esto también no sucede en nuestro país, menos en nuestra comunidad como único lugar, sino que es un cambio quizás más profundo, más gradual o menos gradual, depende de la mirada que tengamos. Es que, bueno, hay actitudes y hechos y transformaciones que a veces promueven estos cambios. A veces el de dar a conocer otras realidades nos permite entender cómo podemos influir o ser influenciados por los mismos. En cuanto a lo cultural, ¿qué querés que te diga? Las transformaciones a veces son en valores. Y ahí, viste, como son valores y venimos de otra época, a veces por ahí son normas. Es decir, fueron cambiando las normas de convivencia, por ejemplo, o prácticas que la misma sociedad está tomando nota y que por ahí, como son impulsados por distintos factores, por, bueno, a veces hasta por la globalización, que aunque no la asumamos, es una realidad, y ni hablar de la tecnología. Y en la Argentina, estos ejemplos en cuanto a la cultura, a la evolución, a los cambios económicos, incluso a los cambios políticos, bueno, como no somos conscientes, o por ahí la conciencia que tenemos está limitada, y eso hace que los cambios culturales que están en marcha y los cambios mentales nos cueste adaptarnos, nos genere, nos genere no estar conectados con la realidad posiblemente. O esto que hace que, bueno, aceptar distintas inclusiones en lo cotidiano nos cuesta un tanto, pero debemos ampliar nuestra mirada. Y ampliar nuestras miradas es preguntarnos si son desafíos, si son oportunidades, si hay alguna barrera que impide que esto suceda con el tiempo o que a nosotros nos suceda. ¿Por qué? Por las prácticas tradicionales que cada uno de nosotros tenemos y de acuerdo a las edades, la adopción de nuevas ideas, comportamientos, formas de manejarlos por ahí se nos hace más difícil. Estos cambios son reales, significativos en algunos aspectos, aunque nos cueste procesarlo, es decir, tomarlo en cuenta, darnos cuenta. A veces, a veces es tan complejo que debemos o requieren y debemos tomarnos el tiempo suficiente, incluso hasta esforzarnos lo suficiente para interpretarlo, para saber si es cierto.
Por ejemplo, hay algo que a menudo y en los últimos tiempos, pero cuando digo últimos tiempos, en los últimos meses, y no muchos meses atrás, el papel que jugamos como consumidor, por cuando uno va de compras, pero no va de compras específicamente por un bien determinado, por una necesidad, sino en lo cotidiano. El tomar un café en la esquina, el de tratar, bueno, ocuparnos de las noticias mientras tomamos el café con la charla con algún conocido, las preguntas, los intercambios de opiniones. Y como consumidor, ¿nos damos cuenta de lo que pasa? ¿O es que como estamos acostumbrados, bueno, nos cuesta tomar decisiones? Porque, porque no entendemos que en un lugar determinado, con un servicio determinado o incluso con un bien determinado, la compra de algo específicamente que lo hacemos en forma cotidiana, tengan valores distintos, tengan situaciones que uno dice, che, bueno, si hay algo que tiene una pequeña diferencia, bueno, esa pequeña diferencia está dada quizás por el hecho del trato diario, de lo cotidiano, de cómo te tratan, te saludan bien. Y bueno, por un par de pesos no es la diferencia de fondo. Pero, pero cuando nos damos cuenta que somos nosotros los consumidores los que podemos influir en ese pequeño lugar, pequeño digo por lo que hace a uno el metro cuadrado, es uno más de los muchos o pocos clientes, es uno más de los que podemos modificar o no las actitudes. Y nos vamos dando cuenta que algo debe estar pasando. ¿Somos conscientes? ¿Estamos educados para esta nueva era o estas nuevas circunstancias? ¿O requiere de este cambio mental, cultural que tenemos? ¿Somos activos o pasivos? Digo como consumidores. ¿Somos los que podemos llegar a modificar de alguna manera lo que a diario y por cotidiano que sea genere cambios de actitudes y las mismas estén reflejados? Nos, nos vamos dando cuenta que es una cuestión del lugar puntual donde nos dan el producto o servicio, es generalizado, o hay otros lugares que ante el mismo servicio o el mismo producto tienen una diferenciación. A veces es el trato personal, pero a veces el trato personal tiene significativa importancia o como consumidor, como integrante de una red de comercialización normal, de una red de prácticas empresariales de las cuales suponemos que no podemos modificar o que no nos corresponde. Y ahí es donde nos preguntamos nuevamente, che, ¿pero es un cambio cultural? ¿Es un cambio mental el que tiene el otro o el que tenemos nosotros? Los consumidores deberíamos ser los receptores de los cambios, pero ¿somos pasivos o activos? Nuestra mente está acostumbrada a siempre hacer lo mismo y recibir la misma actitud del otro lado, o si nosotros como la cultura es sentirnos bien o sentirnos mal de cómo nos traten, el de tomar la decisión de decir, che, hoy no voy a comprar en este lugar o no voy a tomar o pedir determinado servicio. Esa práctica va a tener valor en el futuro, va a generar alguna modificación o simplemente nosotros, simples consumidores, nos creemos no tener un papel fundamental, no tener
que somos partícipes de que el servicio o el producto se mantenga o sea el que me den a diario. Y si buscamos la elección del producto, bueno, sería una forma. Si buscamos la generación de un pedido formal con quien tratamos a diario, si prestamos atención a de dónde viene, por qué se producen estos hechos, bueno, es una manera de informarnos. Quizás no tenemos la cultura o no tenemos la amplitud mental para darnos cuenta si es una cuestión del otro o nuestra. Si tenemos soluciones disponibles al alcance de nuestras manos o ya está dado. Ya está marcado de esta forma porque durante años tenemos los mismos usos y costumbres. Vamos al mismo lugar, somos persistentes, somos tenaces, porque hay algo a cambio que por ahí es simplemente la costumbre hace que ni prestemos atención lo que salen, el servicio o el producto. Che, pero pará que la estoy pasando mal. Mirá que fui a la empresa de celular el sábado y le digo, che, mirá, la verdad, los valores diarios me están matando. Tengo algunas líneas telefónicas porque no es la mía solamente, sino la de mis familiares cercanos que quiero estar comunicado. Pero hay uno de los teléfonos que tengo que es de un uso particular junto con otro. Y digo, che, y si lo paso, dejo de pagar el servicio completo y lo paso a pagar, uno dice con tarjeta, viste que estás acostumbrado, o pagar, no me des la línea, o la línea está en cero para recibir el llamado, pero para brindarme el otro servicio, bueno, cada tanto hago un pago. ¡Apa! Automáticamente la actitud de quien te vende el servicio fue, bueno, pero no lo necesita, le expliqué, vio que estaba dentro de las normas entendibles. ¿Y sabes qué? Quieren seguir vendiendo. Digo, porque si no me tengo que ir a otra compañía. Pasame y vemos, porque me está aumentando en forma llamativa el valor. Digo, a veces, bueno, la inflación fue del 4, pero me estás aumentando un 10. Es que empezamos a comprender en ese cambio cultural o en ese cambio de actitud, en ese cambio que se está produciendo que, hay mucha diferencia. ¿Será por alguna cuestión principal? ¿Y cuál fue el resultado? Y el resultado fue que, bueno, esa cuenta, ese número de teléfono, dejaron de que sea factura mensual y que sea, bueno, de recargo, cuando vos querés recargar el número, cuando querés ponerle saldo. ¡Apa! De uno de varios celulares. ¿Y qué significó? Que como consumidor me di cuenta que del otro lado, la empresa, si querés multinacional, tomó nota. Automáticamente, me dieron de baja uno de los celulares, por supuesto, para el próximo mes, para la próxima facturación. Y me lo pasaron a que sea prepago. El otro o el resto que sigan. Pero le digo, che, pero y fíjate el plan, porque me están ofreciendo planes menores. Y dice, mirá, en tu línea, como son varias, podemos hacerle tal ofrecimiento. Mantenés los mismas gigas, la misma cantidad de gigas,
la misma cantidad de llamados ilimitados y te descontamos unos 3.000, 4.000 pesos. Oh, que 3.000, 4.000 pesos sobre el importe total era un 30% de descuento. Hasta empezamos a darnos cuenta que había un descuento del 30%. Si yo no hablo, ¿me lo iban a descontar? Quédate tranquilo que no. Y en otra línea, y era 4.000 porque tenía más giga y por ende, y era casi un 29%. Y, o sea que tomé nota que el descuento fue fundamental y entre la baja de una línea de cobros mensual a prepago, me ahorré un montón importante. Y encima, los planes de los otros se rebajaron en un 30, en un 29, otro en un 25. O sea, en un descuento importante. Y fui a comprar cigarros. Y el cigarro que compro en un lugar determinado me salió 2.100 pesos. 2.100 pesos. Lo dejé en la campera, salí, tuve que ir en un vehículo, estuve lejos, me encontré con una persona en otro lugar geográfico de la ciudad, tomé un café invitado por el otro y me di cuenta que no tenía los cigarros. Compré la misma marca, el mismo producto y en otro lugar y de 2.100 pesos me salió 1.650. Y estoy hablando de cigarrillos. Y dije, opa, necesito un cambio. En 48 horas, vi la actitud del otro lado que si uno no la busca, uno que es el consumidor, no lo busca, la situación hubiese pasado desapercibida. Me hubiesen cobrado lo mismo de siempre sin decirme nada. Porque total, sos un cliente cautivo. Entonces, el cambio cultural empieza a prestar una atención distinta, a darnos cuenta que, che, si yo no voy a comprar, ¿me van a decir algo? El que me factura todos los meses no me va a decir nada, la empresa telefónica. El que, bueno, les saco la estantería, el latado del cigarro o no se lo compro, quizás se empiece a dar cuenta. Porque sobre 2.100, 500 mangos, bueno, un poco menos de 500, 450 pesos, es mucho, es más de un 20%. Entonces, la pregunta, un 20% del precio final 2.100. Si fuera sobre 1.600, es un poco más, ¿no? Es casi un 30, viste que no es lo mismo. Entonces, culturalmente, cambio cultural, che, me duele el bolsillo, y mental, y de la mente, un cambio mental en decir, el poder, ¿quién lo tiene? El que fabrica, el que impone, el que te brinda el servicio, el que te hace el producto, o ellos están modificándose y el que no se modifica es uno. Porque es el momento de empezar a darnos cuenta si por ahí todo esto trae aparejado un cambio en serio, cultural y mental. Y en una de esas, bueno, yo te digo, en 48 horas me di cuenta que alguien me cobraba 500 mangos más y me di cuenta que por bajar los costos, encima me ofrecieron descuento en lo otro. No me golpearon la puerta para decirme los beneficios. Los tuve que ir a buscar. Porque si uno, como consumidor, no exige, el otro sigue obteniendo una ventaja comparativa, competitiva,
y económica. ¿No habrá un cambio entonces? Como dijimos al principio, ese cambio que sería mental en el caso propio o cultural en los otros, que en forma cotidiana nos siguen cobrando lo mismo cuando no deberían cobrarnos lo mismo. Digo yo, por ahí estoy equivocado, pero me parece que son los momentos como para pensarlo, ¿no? Como para pensarlo.